Eso, cuando ustedes me digan. Perfecto. Vamos, Dai, ¿o hablas vos? Sí, empecemos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la invitación del festival a mí, a convocarme a mí en esta conferencia, que no es mía, es de Francisco, pero sí darme una oportunidad, por supuesto, en esta contingencia en la que nos encontramos de las universidades, de poder decir que seguimos apostando a la universidad pública y gratuita, y que la lucha de los estudiantes es la lucha de todos nosotros. Y en ese contexto, bueno, cuando planeamos esto, en realidad nada de esto había ocurrido, entonces había un tono un poco más relajado. Pero voy a hacer lo que me pidió, voy a robarle 2 minutos a Francisco y les voy a contar cuál es nuestro arma, por lo menos por ahora, que es el conocimiento y la producción de conocimiento. Hemos creado la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, ha creado los centros de investigación este año y afortunadamente nosotros postulamos para la creación de un centro y lo tenemos. Nuestro centro, que lo conformamos junto con Diana, es un centro de artistas investigadores, por supuesto siempre bajo las epistemologías del doctor Dubati con su asesoramiento. Invitamos al intercambio, a la producción de conocimiento, al dejar registro, a todas las vías de abordaje que tenemos, sobre todo para el arte, que siempre, siempre es endeble y fácilmente señalable. Y también los invito calurosamente a formar parte de nuestra próxima cohorte de la Maestría en Arte Latinoamericano, que tengo el gusto y el honor de dirigir. Están abiertas las preinscripciones hasta diciembre, así que no, sin quitar más tiempo de lo que el foco que es la conferencia de Francisco, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por invitarme y los esperamos para todo tipo de intercambio, de producción y de solidaridad. Muchas gracias, Dai. Bueno, muchísimas gracias, Pato, y muchísimas gracias a todos y a todas y a todes que estén aquí. Realmente es, como dice Pato, nunca pensamos que íbamos a estar en esta instancia, que es necesaria, por supuesto, y apoyamos y acompañamos y hacemos, pero también pensamos en que se debía hacer, ¿no? En la conferencia que veníamos planificando con Francisco hace un montón, y quiero contar un poco el marco, porque nos conocimos el año pasado en ATEACOM, en un congreso que se realizó en Cava el año pasado, y bueno, a partir de ahí vimos la posibilidad de que él venga a la provincia de San Luis. Este festival, esta 10ª edición del Festival Internacional de la Palabra en Escena se hace en Argentina, en la provincia de San Luis. Eh, Justamente para dar talleres, congresos, y porque este año, después de muchos años, se pudo abrir el profesorado de teatro, después de muchos años de pelea, así que sí, realmente estamos como muy felices de este gran logro realizado, y, y bueno, nos parecía como algo muy importante que pueda venir Francisco con todos sus conocimientos al profesorado y a la universidad. Bueno, el evento en junio, por el contexto económico que transita Argentina, se tuvo que suspender, y bueno, se decidió, porque es realizado también, aclaración, es realizado por un grupo de teatro independiente, el evento este. Se decidió hacerlo porque somos así, somos cabeza dura y consideramos que el arte justamente es nuestra forma de resistencia y de visibilidad. Entonces, a partir de esto es que decidimos realizar el evento de igual forma, como sea. Bueno, en ese momento Francisco ya era muy
poco el tiempo con anticipación para que pueda venir presencial. Y como siempre no hay mal que por bien no venga, lo tenemos igual de forma virtual y la posibilidad de que lo que sucede en este momento, ¿no? Que hay gente de Paraguay, de Buenos Aires, de Chile, de Mendoza, ¿no? De diferentes lugares y latitudes participando de esta conferencia. Invitamos a todos y a todas que vayan poniendo sus nombres y DNI en el chat. El formato de la conferencia es la idea que Francisco exponga y después, si algunos va teniendo pregunta, puede ir poniéndolo, pero la idea es que después se arme, si surgen preguntas o algún tipo de debate. También estaría interesante, más allá que Francisco va a compartir, que podamos abrir nuestras cámaras y vernos también, sentirnos como un poquito más cercano, eso también está lindo, ya la virtualidad es como una frialdad terrible y hacemos teatro, ¿no? Y somos cuerpo presente, pero bueno, en esta oportunidad no se puede, así que agradecemos también un montón eso. Bueno, dicho todo esto, basta de tanta cháchara, lo voy a presentar a él. Francisco Albornoz es director teatral, doctor en cultura y educación en América Latina, académico e investigador. Su trabajo abarca desde la formación actoral práctica hasta la investigación en líneas de trabajo que incluye la memoria, los movimientos sociales, la performatividad y la puesta en escena. Bueno, esta actividad también forma parte del proyecto FONDEC, o lo dije, seguro lo dije mal, financiado por ANI de Chile, creo que ahí pasé todo el chivo, y además también, como dijo Patricia, desde la Universidad Nacional de San Luis, la Facultad de Ciencias Humanas, junto con la UNCUYO de Mendoza y el CEFAI, que somos parte también del centro. Así que bueno, dicho todo esto, bienvenido Francisco y muchísimas gracias a todos que estamos acá compartiendo y gracias Francisco principalmente a vos. Al revés, muchas gracias Dayana, Pato, muchas gracias a todas y todos los que se han convocado para estar aquí. Yo quisiera partir dando las gracias varias veces porque me doy cuenta de que es una fiesta mucho más grande de la que yo esperaba. Celebrar ya siempre es meritorio o digno de la alegría, un festival que cumple 10 años, hecho a pulso desde los espacios de la independencia, pero también la creación del núcleo, la maestría, el profesorado, es decir, hay tantas buenas noticias que como tú dijiste muy bien, Dayana, el hecho de que nos podamos encontrar, incluso esta circunstancia de hacerlo vía digital, permite que personas de otros lugares también nos acompañen y esto va a permitir entonces abrir una conversación o esperemos que eso haga. Yo, con su permiso y espero que con su complicidad también, me voy a permitir exponer, yo diría, 3 ideas durante los próximos 30 minutos para que al final podamos conversar la mayor cantidad de temas, inquietudes o reflexiones que puedan aparecer. Entonces, si les parece, a partir de ahora voy a empezar a hacer este compartir pantalla para que podamos ir mirando. Sí, ahí está. Sí, parece que sí, ¿no? Vale. Perfecto. Em, he titulado esta conversación en torno a estas dos ideas, ¿no? Por un lado, la idea de performatividad, una palabra sobre la cual vamos a volver varias veces, y luego la segunda fórmula, yo mismo me la estoy corrigiendo todo el tiempo, algo de lo que estoy pensando mucho en estos días, estoy terminando un texto sobre esto, y a lo mejor ustedes me ayudan a ver cosas que me están quedando escondidas. Juego mucho a decir prácticas de la memoria o práctica de las memorias. Estoy jugando ahí con la posición de los plurales todo el tiempo, a ver si eso nos invita a algo. Y como dijo muy bien Dayana, esto es parte de una investigación de 3 años que se está realizando ahora, que me toca a mí dirigir, así es que también gracias a NID y al programa Fondesit por acompañarme. Vale. Em, Quisiera, cambia la imagen, ahí cambió la proyección o estamos viendo la misma pantalla todavía.
Yo veo ¿o la no? misma. ¿Estamos viendo la misma? Ahí Ahora está. cambió, ahora cambió. Quiero partir contándoles una historia muy breve, a ver si me sirve para introducir la conversación. Y esta historia es una historia en torno a una palabra, la palabra yácamos. Como decía Diana, seguro lo estoy diciendo mal, y si alguien habla turco en la sala, lo podremos conversar, ¿no? Esta palabra la descubrí hace unos meses atrás, gracias a una autora, otra vez lo voy a decir lo mejor que pueda, Kibra Gimisay, que es una autora que vive en Alemania, pero de origen turco, que es una persona que cruza varias líneas muy interesantes, si ustedes se fijan, ¿no? La idea de que es al mismo tiempo una, bueno, una cientista política, una feminista, pero también una musulmana. eh, en su trabajo esas líneas se van combinando y ella cuenta la siguiente historia. Ella cuenta que como una persona que habita en este minuto en Alemania, ¿no es cierto?, viaja a la casa de su abuela a Turquía, están una noche juntas en la cocina, están cocinando, y la abuela le dice al pasar, mira qué lindo el yakamoz, ¿sí? Y entonces esta autora mira por la ventana y no ve nada. Y le pregunta a la abuela, ¿de qué está hablando? Y la abuela le repite, en turco, por supuesto, no en alemán, en turco, mira qué lindo el yakamosh. Y entonces ella tiene que, como pasa con estas generaciones que les toca crecer con dobles raíces, explicarle a su abuela, abuela, no sé lo que significa esa palabra. Y la abuela le explica, yakamosh es el brillo que provoca la luna llena sobre las olas del mar a la distancia. Y cuando le explican lo que es el Jackamus, entonces Kybra puede mirar a la ventana y ve por primera vez eso de lo que su abuela le está hablando. ¿Sí? Y entonces escribe un libro, esta historia ya la cuenta al comienzo, un libro que se publica en Alemania que se llama Ser y lenguaje, o Ser e idioma, sería la traducción exacta, ¿no? A propósito de cómo las palabras nos ayudan a ver la realidad y cómo en ese juego de las traducciones vamos descubriendo conceptos que nos ayudan a entender cuestiones nuevas. Entonces, a partir de esa historia, yo voy a partir entonces, dije, voy a hablar de tres cosas, voy a hablar de un concepto, voy a hablar de un caso y después voy a proponer unas reflexiones finales. Partamos con los conceptos, ¿no? Yo creo que para un grupo de personas como las que estamos acá, pensar en el problema de la performance no es algo que nos parezca completamente lejano, pero siempre deja algunas dudas, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de performance? Y como ustedes seguramente no estoy diciendo por ahora nada nuevo, saben que en la bibliografía tradicional, ¿no es cierto?, se identifica desde hay autores y autoras que trabajan el concepto desde la idea de un género artístico, otros que van a renegar del arte, es decir, el performance no tiene nada que ver con el arte, tiene que ver con otra cosa, con un tipo de acciones de intervención en la vida cultural o política de una sociedad. Hay quien va a decir que en realidad es un concepto de investigación, un concepto epistemológico, por lo tanto, no importa tanto si las cosas son performance o no, porque siempre las podemos ver como si fuera una performance. Esa es una formulación que autores como Richard Schechner o Diana Taylor van a usar muchas veces, es decir, no se preocupe tanto del problema sustantivo, preocúpese de lo que puede hacer con la palabra. Mirar la vida cotidiana, mirar la marcha de las y los estudiantes en la calle hoy día en las distintas ciudades de Argentina como si fueran performance y entender cosas a partir de ahí. Y luego, en el idioma castellano se ha ido adaptando una serie de acepciones que tienen que ver con el origen o con el uso en inglés de la palabra performance, que tienen que ver con la idea de rendimiento, ¿no? En el deporte, en la finanza, en la tecnología, tener un alto performance, desde un delantero de la selección que está jugando hoy día hasta un automóvil o un computador, va a ser siempre una cuestión que vamos a usar. A mí lo que me gustaría decir es que justamente hoy vamos a hablar muy poco de performance, pero lo que me interesaría mostrar, y este es mi Jackamus, es otra palabra, la que yo usé en el título de la conferencia, que es la idea de performatividad, ¿sí? Y lo que me gustaría, la primera idea que me gustaría dejar aquí en la conversación
es que por hoy día, por este rato, aquí estamos celebrando entre artistas, académicas, académicos, personas que tenemos distintas trayectorias, pero que nos dedicamos a caminar en torno de la cuestión escénica y social. Entonces, durante esta conversación vamos a distinguir estas dos palabras y si al final de la conversación alguien más cree que es útil esta distinción, entonces podremos seguir usando esta distinción. Pero por ahora lo que me interesa es pensar la diferencia, ¿no? Porque la performance, en el sentido que lo describíamos antes, con sus múltiples significados, sigue siendo un objeto que es extraordinariamente interesante, por cierto, ¿no? Es un objeto que está compuesto por una red de prácticas sociales, que puede ser descrito, puede ser recortado, ¿no es cierto? Yo puedo hablar de la marcha en términos de lo que pasa en un incidente de choque con la policía, por ejemplo, o puedo recortar más ampliamente y considerar todo el recorrido de la marcha de un movimiento social, o puedo considerar el proceso completo que lleva a que llegue a ocurrir esa marcha, ¿sí? Y en ese sentido, este concepto está en esa categoría de lo que podemos llamar conceptos escópicos, ¿no? Conceptos que nos ayudan a ver cosas. Por eso digo, mi Yakamos va a ser el concepto que vamos a relevar a continuación. Entonces, si performance es un objeto, la performatividad es un campo. Es el campo donde existen estos objetos, ¿sí? Eh, Y ese campo, y estoy dialogando aquí, ¿no es cierto?, con la definición de la sociología, por supuesto, la gente que le resulte familiar, Bourdieu y otros autores y autoras en esa línea van a reconocer, ¿no es cierto?, para la metáfora del campo, toda la cadena de asociaciones conceptuales que tienen que ver con la idea de que son líneas de fuerza, que tienen posiciones, que los campos tienen centralidad, periferia, propiedad, disputas por los límites, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que lo importante es que es la red completa de relaciones, dentro de la cual van a emerger algunos objetos. La performatividad es el mar y las performances van a ser los distintos botes, barcos, incluso islas que van a poblar este mar que sostiene, aquí se me cae la metáfora geográfica porque el mar no sostiene nada, pero imaginemos que sostiene a los objetos, ¿no? Entonces la performatividad es la condición de posibilidad para ver esos objetos y por lo tanto para pensar en sus transformaciones. Mm, El concepto de performance, al definir un objeto, tiende a estatizar la mirada. Hablamos de una marcha. La performatividad nos ayuda a pensar en las distintas posibilidades de transformación que la marcha propone, genera, logra efectivamente producir o fracasa en su intento. ¿Sí? Esa es la diferencia conceptual por ahora que deberíamos eh, mantener, ¿sí? Vale. Entonces, decía yo hace un rato, eso es lo que me interesa trabajar en términos de definiciones de concepto, pero para que no sea una jornada de filosofía del teatro en la mejor tradición de- del profesor Duvati, a quien saludamos desde acá, me gustaría que lo aplicáramos, en la mejor tradición justamente de Jorge, que lo aplicáramos. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vamos a pensar en una performance como el ejercicio de la descripción y luego vamos a pensar en su análisis desde su performatividad, a ver si todavía estos conceptos nos ofrecen algo. Vale. ¿Se acuerdan que yo había prometido en el título que íbamos a hablar de performatividad y de prácticas de la memoria, ¿no? Como ustedes probablemente recuerdan, el año pasado en Chile nos tocó conmemorar los 50 años del golpe llevado adelante por fuerzas militares, pero apoyadas por fuerzas civiles, tanto chilenas como extranjeras, que significaron el final del proyecto de la Unidad Popular y del gobierno de Salvador Allende. Este, este aniversario 50 fue un aniversario particularmente complejo, ¿no? Pienso en Nelly Richard, una
autora, una analista, una crítica avecindada aquí en Chile, eh, que ha trabajado desde hace décadas y ha formado a varias generaciones de investigadoras e investigadores acá, con un pensamiento muy robusto, muy profundo sobre estas cuestiones. Ella, en un texto que se publicó en formato de entrevista hace algunos meses atrás, hacía un balance muy amargo de lo que significó ese proceso, ¿no? Esta idea de que ni en la peor pesadilla nos íbamos a imaginar el estado en que se conmemoraron estos 50 años. Para las personas que no estén muy familiarizadas con la historia chilena, los aniversarios 30 y 40, con el peso que tienen estas fechas que redondean números, ¿no? Tuvieron una cierta virtud de abrir la conversación, de renovar las preguntas, de producir mucho material de investigación artístico, documental y también de creación para poder volver a pensar la dictadura en Chile en estos años. Sin embargo, los 50 años nos pillaron en una situación de extraño silencio y peor aún, de un declaradísimo intento de regresión conservadora, incluyendo aquello que la propia Nelly Richard va a describir como resemantizaciones perversas, ¿sí? Porque el problema ya no es el negacionismo solamente, no son los grupos que dicen eso nunca pasó, sino aquellos y aquellas que están usando lo que pasó, pero cambiándole el nombre para que parezca que pasó de otra manera. Y entonces, en ese contexto, y aquí ustedes van a disculpar la generalización tan gruesa que voy a hacer, pero solo para alimentar esta exposición, digamos que la oficialidad, la institucionalidad, el gobierno, si usted quiere, las instituciones, fracasaron en construir la conmemoración de los 50 años. No hubo el gran acto de los 50 años, no hubo el hito, no hubo el momento de los 50 años. Sin embargo, y ahí es donde yo quiero centrar nuestra mirada, hubo algunas experiencias que fueron extremadamente interesantes. El año pasado, el 10 de septiembre, que coincide, si recuerdan, con un día domingo, eh, un grupo organizado exclusivamente por mujeres hizo una convocatoria para una acción afuera del Palacio de Gobierno en Santiago, afuera de La Moneda, eh, a las 8 de la noche. La actividad estaba programada para que solo pudieran concurrir, como decía, mujeres. Iba a haber una especie de acordonamiento del área y solo iban a poder entrar al perímetro más cercano al Palacio de Gobierno las mujeres que participaran y voy a luego contarles más detalles, pero aquí hay un par de imágenes para que tengan alguna idea de lo que significó este momento de varios miles de mujeres que se reunieron en esta actividad, ¿no? Em, Se reunieron al atardecer, al oscurecer. eh, Parte del diseño de la actividad era que iban a estar todas completamente vestidas de negro. No iba a haber ningún tipo de distintivo, bandera o logo que identificara grupos distintos a la multitud reunida y a una señal de la organización después de una hora y media de rodeo, de caminata y de contemplación en torno al Palacio de Gobierno, a la señal de la organización se iba a proceder a recitar lo que las organizadoras llamaron una letanía. La letanía era un texto que habían preparado ellas, que entregaron a las participantes en el momento en que iban acercándose a la moneda, y entonces, como una sola voz, eh, yo comento esto como quizás recordándonos la escena del coro de la tragedia griega, ¿no? Como, como unas troyanas, como unas erinias que se aparecen en torno al centro del poder bombardeado hace 50 años. Estas mujeres a una sola voz van a repetir esta eh, letanía, que es un largo texto escrito una especie de verso libre en cuya estructura
es que cada frase comienza con las palabras nunca más. Nunca más la democracia bombardeada, nunca más un presidente muerto, nunca más la moneda en llamas, etc. Eh, Después de la conversación, si quieren, puedo alargarme en la descripción. No quiero agotar el tiempo ni agotarle a ustedes en esto, pero desearía por lo menos haber transmitido lo que significó esa experiencia y lo conmovedor y la potencia que tuvo su desarrollo. Y aquí entonces yo les decía, lo que me gustaría no es detenerme en la performance misma, sino en su performatividad, eh, para tratar de volver sobre esta distinción, ¿no? Como un ejercicio de análisis. Entonces, permítanme comentar algunos aspectos de la performance. Una cuestión que es central es que esta actividad tiene una convocatoria relativamente anónima, pero dentro de los grupos que sí logramos identificar, un grupo central en su desarrollo es un grupo de mujeres. Ahí hay una fotografía de algunas de ellas, que son mujeres que formaron en la década de los 80 en Chile un grupo que se llamó Mujeres por la Vida. Mujeres por la Vida fue una agrupación que llevó adelante una serie de acciones en el espacio público, con una característica que es bastante parecida a lo que vemos acá. Por un lado, sin ninguna adscripción, se borran las distinciones en términos de partido, movimiento, posición. Se asume este nombre genérico, ¿no?, de Mujeres por la Vida, eh, y además tiene la característica de que es un grupo donde se reúnen en este campo una serie de fuerzas que están en esa época, en los 80, definiendo sus propias particularidades. Es el grupo de las feministas de la época, que se cruza con un grupo de mujeres que son artistas, artistas formadas profesionalmente en artes visuales o en teatro, pero también con académicas. Pero, y esto es una cuestión central del grupo Mujeres por la Vida, ellas abren e insisten mucho en trabajar también con otras subjetividades, con mujeres de otros orígenes sociales, económicos, políticos, con otros perfiles. Y entonces Mujeres por la Vida es un espacio donde se congrega, por decirlo de una manera, lo digo muy metafóricamente y con todo el respeto, la académica, la artista y la pobladora, y hacen fuerza juntas en estas acciones de intervención. Estas mujeres, y aquí espero que la foto sirva por lo menos para darle alguna señal de mujeres que hoy en día rondan, varias de ellas, los 80 años, siguen ahí, y no solamente siguen ahí, por ejemplo, si ven a la que está de espalda portando un brazalete que le identifica como una de las coordinadoras de la situación, están a cargo de esta actividad. Pero lo que me parece muy interesante es mostrarles cómo estas mujeres, con su experiencia, con su memoria de la acción pública de la dictadura, se une a los nuevos grupos del feminismo actual, y los nuevos grupos de personas más jóvenes aportan el conocimiento, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, lo que hacía una característica de las acciones de Mujeres por la Vida era la simpleza de las formas de comunicar lo que se iba a hacer, porque había que coordinar a muchas personas que iban a llegar. Y entonces ahora el antiguo sistema de coordinación, todo el conocimiento que estas mujeres en este cruce de arte y acción política tenían, ahora lo vierten en Instagram. Y entonces toda una actividad que incluye, como vieron en la fotografía, a miles de mujeres coordinadas trabajando esa noche, se ha preparado durante las semanas anteriores a través de una cuenta de Instagram que publica este tipo de pantallazos donde se ven las instrucciones así de sintéticas, eh, con una pequeña ilustración y una o dos o tres líneas donde en pocas palabras se va explicando qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, preguntas frecuentes y datos de coordinación, responsabilidades, etcétera. Están todavía, esa cuenta sigue disponible si alguien la quiere después revisar. En el caso de esta actividad, se etiquetaron como Mujeres por X nunca más, están ahí. Y esa acción entonces terminó siendo una acción que me imagino que lo vieron en el momento en que lo presentaba, y si no, bueno, es lo que quiero tratar de sugerirles, ¿no? Una de las actividades, de las muchas actividades más interesantes y más potentes, política, emotiva,
humana y colectivamente, y que fueron justamente resultado de una producción de memoria ahí donde las autoridades oficiales parecían haber, o yo me atrevo ahora a evaluar como de hecho fracasaron dramáticamente, dramáticamente, ¿sí? Estoy llegando al final de esta presentación y entonces me gustaría eh, trabajar un poco en la cuestión conceptual, ¿no? Yo decía que performatividad entonces va a ser distinta a performance y vamos a tratar de mantener esa distinción porque performance era el objeto, el hecho, el acto, pero la performatividad es tanto la capacidad como el proceso emergente que nosotros como seres humanos eh, usamos para producir relaciones sociales, ¿no? Para producir relaciones sociales. Eh, Esta definición y me alegra y me conmueve en su medida el hecho de que estemos trabajando en diálogo con la Universidad de Cuyo, porque es un concepto que yo rastreo justamente al trabajo de Enrique Dussel, ¿sí? Y a la filosofía latinoamericana, eso es lo que quiero decir. eh, las definiciones y los desarrollos conceptuales y académicos sobre los estudios de performance, por supuesto que se los debemos al enorme esfuerzo y protagonismo que han tenido tanto los centros de estudio europeos como norteamericanos, pero sus epistemologías tienden a cerrarse en esos objetos. Y entonces dentro de su propia realidad, dentro de su propio contexto, necesitan otro tipo de operaciones y también se permiten a sí mismas y a sí mismos evitar cierto tipo de debate porque les interesa el rendimiento, ¿sí? El rendimiento de producción de esas preguntas. En cambio, desde la filosofía latinoamericana, nosotras y nosotros podemos pensar del problema de la comunidad, no desde el sujeto individual, no desde el artista que firma, sino de la red de performatividades que producen la vida. Y ahí lo que Dussel nos diría, ¿no es cierto?, es que lo que tenemos que mirar es la cuestión del trabajo vivo, de cómo el concepto de trabajo vivo en el propio Marx ya está describiendo esa capacidad de producir relaciones sociales, que a veces, y esto Dussel lo encuentra en el Capital y en las distintas redacciones que el texto va a tener, las relaciones sociales a veces por supuesto que se manifiestan materialmente como un producto, la mesa, la silla, el zapato, pero siempre está el problema de la relación social que está materializada en la mesa, en la silla, en el zapato. Entonces, lo que necesitamos es levantar la mirada del objeto para volver a la relación. Y ahí necesitamos otras herramientas, otras epistemes, y en este caso lo que yo les propongo es otro concepto, el de performatividad, para nombrar ese momento en el que estamos produciendo la memoria, en el que la memoria se está haciendo presente como una posibilidad histórica, situada y producida entre todas y todos. Y cierro ahora con la cuestión de la memoria, ¿no? En el campo de los estudios de memoria, y esto Dayana lo sabe mejor que yo, ¿no es cierto? Nos llevaría una larguísima conversación tratar de cubrir el campo de los estudios y sus distintas vertientes. Yo solamente voy a hacer una nota al pie. Yo veo en el campo de los estudios de la memoria exactamente la misma situación. Es decir, hay un desarrollo innegable y fundamental del campo desde la experiencia europea, hay un desarrollo innegable del problema de la cuestión memorialística desde la experiencia norteamericana, pero se necesita, y aquí Argentina, lamentablemente por nuestras historias recientes, ocupa un rol central para mostrar que desde el sur y desde estas otras maneras de tejer la memoria, podemos pensar problemas que desde otros puntos parecen invisibles. Argentina, pero también Chile y por supuesto Colombia y Paraguay y por supuesto México y Perú y por supuesto nuestra experiencia latinoamericana está llamada a tomar esa redefinición, porque si un autor francés como Paul Ricoeur va a decir, ¿no es cierto?, la memoria en esta definición que yo
les traigo aquí a la cita porque es un clásico, ¿no? En el campo. La memoria sería, ¿no es cierto?, algo así como la presencia del pasado en el presente. Esa frase la van a encontrar una y otra vez citada. La pregunta que a nosotros nos toca hacer es, bueno, ¿cómo ocurre esa presencia? ¿Cómo acontece que lo ausente se hace presente? ¿Dónde ocurre esa presencia? Y lo que uno diría, ¿no es cierto?, es que la memoria es justamente una red de prácticas performativas. Performativas no en el sentido de actuadas, entiende lo que quiero decir, ¿no? Performativas en el sentido de una producción de relaciones sociales que produce, primero, acciones, segundo, narraciones. Y luego, por supuesto, objetos materiales, objetos simbólicos, fechas, sitios, memoriales. Pero no, la memoria es mucho más que la narración de lo sucedido. Es el silencio, y en el caso de la acción de las mujeres por el nunca más fuera de la moneda, la rotundidad de la presencia en silencio hace presente ese pasado en el presente, valga la redundancia, de una manera que justamente no tiene nada que ver con lo que estoy contando. Tiene que ver con el hecho de que son las mujeres chilenas y de otras nacionalidades e identidades que se hacen presente la noche del 10 de septiembre para, con sus cuerpos, con sus silencios y luego con su letanía, hacer presente aquello que no está y sin embargo sigue todavía ahí estando, o por lo menos luchando por estar. Eso es más o menos lo que quería compartir con ustedes hoy. eh, y eh, a partir de ahora, ojalá podamos eh, conversar. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los compas y compas que se están sumando ahí con la cámara, así nos podemos ver. Eh, bueno, para mí es luz, como siempre, como en su momento le dije. Y bueno, voy a abrir, abramos esto, esta es la idea, ¿no? De poder justamente charlar. Yo, con respecto a las memorias, amo y defiendo totalmente a la socióloga Yelin, argentina, lo cual trabaja, ¿no?, las memorias sociales y el espacio de experiencia y todo el trabajo que plantea ella es interesantísimo y cómo hoy, más que nunca, se resignifica desde un montón de lugares, ¿no? Eh, Así que bueno, paso la palabra. Catalina, sé ahí. Em, ¿Qué tal? No, me hizo acordar mucho a obviamente lo que empezaron a hacer las madres de Plaza de Mayo en plena dictadura, en la Plaza de Mayo, que silenciosamente empezaron a hacer la ronda alrededor de la pirámide de Mayo, que además no es casual que sea la pirámide de Mayo, que es un signo y un objeto simbólico tan importante para nosotros, y pues tiene que ver con la fundación y con la identidad argentina, y cómo esas rondas que no pararon nunca, porque aún en democracia se siguen haciendo porque hay muchas cosas que siguen existiendo de aquella época, siguen habiendo desapariciones, siguen habiendo nietos o hijos desaparecidos o apropiados. Y bueno, ahora más todavía con esta oleada neoliberal y ultra neoliberal. Y me resultó muy fuerte esa imagen de ver esas mujeres haciendo esa letanía. Hiciste muy bien la comparación con las troyanas y con otras, Mm. ¿no? Del coro, de los coros griegos. El hecho de que elijan una letanía me parece que no es casual, ¿no? Esta cosa ritualística que viene de los rezos ancestrales, ¿no? Porque no solamente son rezos católicos, son rezos que pertenecen a distintas creencias, ¿no? Aborígenes o de otros lugares también.
Y, y bueno, que estén vestidas de negro se vincula mucho con la tragedia, eh, es muy pregnante. Y lo otro que es pregnante es que sea tal cantidad de gente, de mujeres, porque es impresionante la cantidad, viéndolo desde lo aéreo, ¿no? Esas cuadras que rodean la moneda, ¿no? Ustedes tienen ese símbolo tremendo que es la moneda, ¿no? Donde ocurrieron tantas muertes durante la dictadura de Pinochet. Y, eh, y bueno, la verdad que me resultó muy fuerte por eso, porque bueno, es una marcha, una manifestación muy singular y no me parece casual que sean las mujeres, ¿no? Es decir, que no haya sido mujeres y hombres, porque bueno, acá las marchas de las madres de Plaza de Mayo las hacen hombres y mujeres ahora, que acompañan a las madres, ¿no? El hecho de que sean mujeres, que tengan que ver con el enlace con la tierra, con la maternidad, ¿no? Me hizo acordar a Antígona también, Buenísimo. ¿no? Que también cuidó un cuerpo de un hermano que injustamente no fue enterrado, ¿no? Exactamente. Y también me hizo acordar a Antígona, por eso, ¿no? Le digo, por eso digo que no me parece casual que sean mujeres. Ujú. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias por lo que dice. Eh, una pequeña cosa quería hacer yo entre estornudos y toses. Me pareció muy impresionante la letanía, ¿no? Acuerdo con Catalina, la ceremonia, el ritual. Y estas palabras que construyen, ¿no? Tal cual vos dijiste, muy impresionante estas palabras performativas, ¿no? Yo te caso, yo te bautizo, los declaro, ¿viste? Esta performatividad y este hacer estas cuestiones simbólicas a través de las palabras. Y me pareció todo impresionante, de acuerdo con Catalina, muy atávico, pero la letanía me pareció fantástica, muy Bueno, potente, muy potente. eso es. Muchas gracias, Marta, por tu mensaje. Silvana, quería, por favor. Tienes Entre, apagado tu micrófono. Sí. ¿se escucha bien Ahora ahí? sí. Ahora sí, está perfecto. Por hacer esa distinción entre la performatividad y la performance. Yo quiero hacerte una pregunta en relación cuando, bueno, fue el estallido acá y aparece, ¿cierto?, la bandera mapuche como una de las primeras que se alza. Y, y quisiera como preguntarte cómo se activó, ¿no? Esa memoria a partir de esa performatividad que significó levantar la bandera mapuche y además todo el imaginario artístico y cultural que significó el estallido, ¿no? Eh, pero por sobre todo lo que se vivió con el pueblo mapuche. Y no sé si ahí quisieras profundizar sobre eso. Sí, muchas gracias. Por supuesto, lo primero que tengo que decir es que cualquier cosa que yo diga surge desde el respeto de un observador y de una persona que no se identifica a sí misma como integrante del pueblo mapuche. Eh, por lo tanto, habrá quien pueda responder mucho mejor que yo. Eh, Dicho eso, no sé si todas y todos tienen eso en la memoria, pero Chile está justamente la próxima semana cumpliendo otro aniversario, otra conmemoración, son 5 años de la revuelta social que en octubre de 2019, digamos, marcó un ciclo de protestas muy importante. Por supuesto, para bien o para mal en países como los nuestros, sabemos que son parte de de nuestro paisaje histórico. El 2020 lo fue para Colombia. Bueno, Argentina tuvo su 2001 y ha tenido momentos tan
estelares y estamos muy pendientes y desde acá le mandamos todo el saludo y toda la fuerza a las chicas y chicos que hoy día mismo están en las tomas de rectorados y facultades en todo el país. Eh, la verdad, Silvana, la pregunta que tú haces es extraordinariamente importante y una de las cosas que tenemos que decir con humildad es que tenemos muy poco que decir todavía. La memoria justamente de la revuelta social en Chile sigue extremadamente al debe. Eh, por cierto, las fechas importantes, las fechas que redondean como estos 5 años, van a ser un momento. La próxima semana yo mismo voy a estar en un congreso en una universidad discutiendo este tema. Se están publicando libros este año, se está produciendo mucha reflexión. Pero lo que yo diría es que justamente en la dinámica, si nos vamos a la teoría social, ¿no? La dinámica entre el poder a lo mejor te vamos a pedir que silencies ahí sí. Am, decía que en la dinámica de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Hay una posibilidad, una capacidad, ¿no es cierto?, destituyente y una capacidad constituyente. Lo que podemos saber es que esa potencia destituyente, y otra vez estoy dialogando aquí con la manera en que el propio Dussel comprende la política, ¿no es cierto?, como sistema de relaciones. eh, el octubre chileno tuvo esa fuerza, tuvo esa capacidad, tuvo la potencia de hacer aparecer nuevas subjetividades, nuevas actorías, nuevas fuerzas, nuevos emblemas, con una tremenda potencia. Ahora, lo que nos enseñan los estudios de performatividad es que uno puede reconocer el momento en que la relación ocurre, ¿no es cierto? En que hay un momento en que se pone en acción una fuerza que plantea, propone y desarrolla una relación nueva, ¿no es cierto? Eh, eh, por ejemplo, la fuerza que tuvo eh, la acción que un colectivo de artistas también chilenas llamada Las Tesis llevaron adelante con una actividad que ustedes probablemente recordarán que llevaba por título El violador eres tú, y que tuvo un impacto literalmente a nivel mundial. Hasta el día de hoy, yo de hecho guardo cada vez que encuentro, tenemos reproducciones de esa acción desde Buenos Aires, Lima, Brasil, Colombia, Nueva York, Ciudad de México, España, Alemania, Estados Unidos, países africanos, países del Medio Oriente y del Lejano Oriente, Australia, es decir, eh, ahí hay una performatividad, ahí se produce un nuevo sistema de relaciones sociales. Pero lo que también sabemos desde la teoría de la performatividad es que la performatividad se juega en términos de eficacia, ¿sí? Si nos vamos a los clásicos, ¿no? Si nos vamos a John Austin hablando, ¿no es cierto?, del performativo en el lenguaje, él dice, ¿no es cierto?, el ejemplo que él pone, el sacerdote dice, yo los declaro marido y mujer, y entonces la pareja a partir de ese momento está casado y casada, ¿sí? Bueno, la cuestión es si es que esa efectividad ocurre o no ocurre. Eh, yo le preguntaría, ¿no es cierto?, al profesor Austin, cuando en mi colegio del 6º grado y teníamos 12 años y los niños y las niñas jugábamos a ir a escondernos a la capilla del colegio católico y jugábamos a los matrimonios y en cada uno de esos juegos alguien decía, yo los declaro marido y mujer, estamos todos casados todavía, digamos. Yo quiero saber si yo sigo casado con Pamela o no, ¿no? Bueno, la cuestión es que esa eficacia si Pamela nos está viendo, por favor, que llame al +569. eh, la eficacia de esa performatividad tiene ese límite. En el caso del juego infantil, el límite del juego infantil. La aparición del símbolo mapuche que tú dices, la aparición de la juventud hoy día defendiendo la educación pública en Argentina, es el momento performativo. Pero el momento performativo, por eso no hay que fetichizarlo, por eso no hay que reificarlo. Porque lo que va a importar es si es que ese momento performativo tiene eficacia en el tiempo. Es decir, si la defensa de la educación pública va a durar lo suficiente como para impedir la demolición de la educación pública. Y eso se está jugando
en el nivel de la performatividad. Pato. Qué pesada yo, me puede lo latinoamericano. Estaba pensando cuando mencionaron la aparición de la bandera y vos mencionaste el tema del violador eras tú, que también eso se hizo en el rescate de las lenguas, sobre todo quechua, en Santiago. Sí, la gente que está recuperando las memorias y sobre todo las mujeres que están recuperando las memorias de las naciones o de los pueblos anteriores a lo La invasión. nuestro, a lo que hay. Ujú. Eh, También, ¿no? Qué momento performativo este paisaje, que ellas también, ¿no? Esta cuestión que está emergiendo en en esta hibridación que hemos tenido. Para mí también fue muy interesante esa reversión, digamos, o esa repetición de este ritual en las lenguas indígenas. Eh, Exactamente. Nada, quería acordarme Muy porque lo conmovedor. relacioné con con la pregunta de de la revuelta. Está muy bueno. Janet, ¿Me escuchan bien? muy bien. A todos, buenas noches. ¿Qué Bueno, tal? quiero retomar un poco de manera general lo que has venido compartiendo con nosotros. En primera instancia, desde este lugar de las epistemologías del sur, desde Dussel, desde estas formas de ver la identidad. Y desde ese lugar hemos hablado que se ha generado un diálogo con nuestras presencias desde el ritual y la comunión. Ahora bien, yo te hago una pregunta. La fuerza simbólica de estos acontecimientos de trabajos vivos realmente logran generar un subtexto tangible en la sociedad. ¿Consideras que podemos ir más allá de la forma y generar un contenido? Eh, Muchas gracias, Janet, por exponer mi ignorancia, mi límite, ¿no? No, no, es una broma, pero de verdad, creo que haces la pregunta central. Tú haces la pregunta central y yo lo que sí puedo decir es lo siguiente. No soy a lo mejor capaz de responder tu pregunta en el sentido del contenido, pero sí esto. Yo decía que la performatividad se juega en el campo de la eficacia, ¿sí? Eh, eh, Digámoslo entonces de otra manera. Estamos viviendo una época donde se vuelve extremadamente urgente que pensemos nuestras tecnologías de la producción de relación social. Y por eso yo, digamos, cumplo este rol de volver sobre esta distinción entre performance y performatividad y hablar una y otra vez de la urgencia, la importancia de distinguir los conceptos. Porque la cuestión es la siguiente, pensemos en otras tecnologías, pensemos en la tecnología de la imagen, pensemos lo mucho que ha avanzado en los últimos años, décadas, siglos, desde la producción de imágenes en el telar de los pueblos andinos, a propósito de lo que señalaba Pato, ¿no es cierto? Que tienen una tecnología de producción de imágenes que es una imagen relato, ¿sí? Pensemos desde ese telar andino hasta el robot que es capaz de robar, permiso Janet, robar tu cara, tu voz, tu imagen y producir un video tuyo donde tú digas, donde tú afirmes con la verdad de la imagen contemporánea la frase que en este minuto te parezca la más aberrante que tú podrías decir, ¿no? Hoy día la tecnología de las imágenes se ha transformado a una velocidad, la inteligencia artificial, las redes sociales, esa tecnología se ha transformado a una velocidad que incluso esta misma conversación por Zoom que estamos teniendo nos cuesta todavía aquilatar. Y así como hay especialistas, intereses, capitales que han hecho que se desarrolle esa tecnología, nuestro deber, siento yo, es preguntarnos cuánto hemos avanzado en las tecnologías, perdón por cierta manera, de la conversación cara a cara. Cuánto hemos aprendido, cuánto hemos mejorado la tecnología de el contacto de la piel con la piel. Cuánto hemos desarrollado las tecnologías de la regulación de los afectos en la vida comunitaria. Y pareciera entonces que hay un campo de la tecnología que se desarrolla con una posibilidad aterradora de destrucción
Y hay otro campo de la tecnología donde podríamos encontrar alguna respuesta, tal como tú dijiste, en el valor, por ejemplo, del retorno al ritual, donde simplemente no estamos pensando, no estamos preguntándonos, no estamos conceptualizando, no estamos produciendo las nuevas tecnologías para que ya ni siquiera pensemos en nosotras y nosotros, pero en las hijas y los hijos de nuestras amigos y amigas, tengan un futuro donde la conversación cara a cara, donde el diálogo democrático todavía sea posible. Por eso a mí me interesa que nosotros trabajemos los conceptos y por eso es que la cuestión de las epistemologías del sur no es solamente poética, es política, es política. Porque si volvemos al problema de la revuelta en Chile hace 5 años, no sé si ustedes otra vez conocen un poco el caso, pero una revuelta que da vuelta al país, que saca a 2,5 millones de personas el mismo día a la calle en todo Chile, que, que provoca que los millonarios más grandes salgan a declarar que a lo mejor van a pagar sueldos justos, que la familia de millonarios del presidente de la época diga a lo mejor hay que renunciar a algunos privilegios. Ese movimiento social, 5 años después, mira dónde nos tiene. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de desarrollar la eficacia de esa acción pública, de esa ritualidad, donde estaban el día que estaban todos los barristas de todos los clubes de fútbol distintos marchando juntos y la gente se asombraba y construían el rito de un encuentro que uno decía, esto sí es distinto. Esto sí es distinto. Y el día en que se borran las banderas nacionales del Estado moderno y vuelve la bandera y vuelve el derecho a una lengua que no es mi lengua, y vuelve el derecho a defender el derecho a que tú hables tu lengua, el derecho a que tú uses tu bandera, el derecho a que tú reivindiques tu identidad, no la mía, no la mía. En ese colectivo que era el de la revuelta, lo que se estaba jugando era el derecho de la otra persona. Nosotros como Chile fracasamos en esa eficacia. Tuvimos un montón de momentos gloriosos. Yo recuerdo mi año nuevo en la Plaza de la Dignidad, pero también fracasamos. Y entonces, lo único que podemos hacer es volver a pensar y preguntarnos qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que conceptualizar, cómo es la educación que deberíamos estar pensando, qué es lo que un profesorado en teatro tiene que enseñar, que no tiene que ver con poner en escena los clásicos latinoamericanos del siglo XX o el montaje de la actividad de fin de año del colegio X. ¿Qué es lo que un profesorado en teatro tiene que enseñarle a ese grupo que es el de esas estudiantes y esos estudiantes del futuro respecto de la manera en que convivimos una frente a otra, uno frente a otro, y hacemos comunidad? Bueno, en ese caso, su merced está planteando que la poética no es política, digamos, no sería política bipartidista, pero sí política de acción, o sea, haciendo la distinción Absolutamente, entre las dos cosas, es decir, una cosa es lo absolutamente, político, como lo dice Emilio García Huevi, y otra cosa es la política, ¿no? La política que es absolutamente. atravesada por los, digamos no, que es atravesada por las necesidades del Estado, si son de un lado, si son del otro, si nos peleamos o no, pero lo político ya es estar aquí. Y en ese caso Eso, que vos dijiste, yo sí considero que la poética es altamente política. Y en ese absolutamente. sentido, cuando un acto vivo, un acto escénico, tiene esa capacidad de ritual, pero que es poderoso, tiene no solamente, es como cuando lanzas una piedra en el estanque haciendo que intente, aquí se le dice la ranita, como que haga una ranita, como que se vaya, ya no sé cómo lo dicen ustedes allá, pero hay una resonancia. Es decir, Eso es. yo me refiero a que ese acto tenga una resonancia en el tiempo y cómo esa resonancia nos toca como artistas, como no artistas y como seres que hacen parte de una colectividad, de una comunidad. Entonces a eso era que me refería en ese sentido, porque muchas veces nos quedamos en la forma, que sea muy lindo, que sea muy estético, que juegue con todos los elementos, pero en el fondo, en el contenido, quizá, quizá ahí nos quedamos un poco cortos. Pero sí Quizás considero hay, que toda poética es política.
Tú tienes toda la razón, yo comparto completamente lo que tú dices y en ese sentido quizás ahí la palabra eficacia es la que podría funcionar. Como además de ser lindo o no lindo, como eso no es importante, la pregunta es si va a ser eficaz. Si va a ser eficaz para encarar, porque justamente nosotros aquí usamos palabras como comunidad, pero tú lo has dicho mucho mejor que yo, ¿no? Lo político es el hecho de que tenemos intereses diferentes. Y la pregunta por lo político es cómo a partir de esa realidad seguimos adelante. Y esa es la pregunta que no logramos resolver desde este lado. Por eso es tan importante que nos hagamos las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para que la performatividad de la vida cotidiana se cargue de esta misma politicidad y nosotros podamos construir un sistema de relaciones sociales y después de las relaciones sociales o junto con las relaciones sociales, las narraciones, las narrativas que necesitamos contarnos para identificarnos en esas relaciones sociales y luego la materialidad? Eh, ¿Qué es una universidad pública? Por supuesto que es una materialidad, pero no es solo una materialidad. Por supuesto que es un montón de narrativas que circulan en el interior de la universidad y que son, por cierto, controladas por esta. Pero no es solamente la narratividad. Es, en primer lugar, o en el lugar del fundamento, es el sistema de relaciones sociales humanas que van a construir eso que nosotros llamamos universidad, eso que nosotros llamamos familia, eso que nosotros llamamos sociedad, eso que nosotros llamamos comunidad. Y ahí no hay que dejarse caer en la trampa, como tú dijiste. No es un problema de lo bonito. En el caso de la memoria es siempre un campo de batalla. La memoria es un campo de disputa y eh, la situación argentina actual es un muy buen ejemplo y la situación chilena actual es un muy buen ejemplo de cómo, y voy a citar a la profesora Yelín Dayana, cuando hablamos de memoria, nunca hay nada ganado. Nunca hay nada ganado. Siempre estamos empezando de nuevo. O, si me permiten, esta vez voy a citar a la profesora Carrá, Rafaela, en el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. En la memoria es empezar de nuevo todos los días. Es empezar de nuevo todos los días. Juan Francisco. Pablo está con la mano arriba, Silvana. Sí, de lo que acabas de decir, bueno, muchas gracias Gracias. por esta hermosa conferencia, Gracias. pero se me estaban ocurriendo fundamentalmente dos conceptos. Este último que acabas de decir vos, que lo analizo a raíz de que nuestras actividades en relación a la memoria y a las narrativas de la memoria se hacen como celebraciones puntuales. El día de septiembre, el día de diciembre, el 24 de marzo, y no hay una continuidad. O sea, los, los, eso de la memoria no se historiza en el ámbito educativo, no traspasa los currículas de los programas de las escuelas secundarias, de las universidades, y entonces esto que vos acabas de decir, que la memoria está en pugna, parecería que de nuestra parte queda reducida al acto puntual de la repetición. Y en esto te quiero, si vos pudieras desarrollar un poquito más, cuál es la importancia del hecho de lo que carga la palabra, el concepto repetición y el concepto memoria, como visibilización de las atrocidades anteriores que hemos vivido, pero que siguen vigentes y que no se manifiestan permanentemente como cuestionario dentro de esta actividad de todos los días en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en nuestra misma sociedad. Y entonces se corre el riesgo de perder la lucha de la memoria en esta pugna y que la narrativa cambie y que se establezca una narrativa distinta de aquella que rescata
la memoria que todos hemos vivido. Exactamente. Muchas gracias por lo que dices. Me parece que le echas luz. Y otra vez, yo siempre siento que no tengo mucho que decir porque lo que dices es tan claro y me encantaría tener la respuesta y no la tengo. Pero lo que sí puedo pensar con ustedes ahora es que efectivamente, si aceptamos esta idea, si nos tomamos en serio la idea de que la memoria, las memorias son un territorio de disputa, entonces tenemos que aceptar que hay más de una memoria. Y por lo tanto, eso que nosotros recordamos como horror, habrá quien lo recuerde como triunfo. Eso que nosotros recordamos como peligro de muerte, habrá quien lo recuerde como salvación. Entonces, por lo menos un par de cosas. La primera, aceptar que es un ámbito de la disputa pasa en primer lugar porque nosotros tratemos de no identificarnos con, entre comillas, el bando de los buenos. Es decir, no hay un problema de buenos y malos, sino de tratar de establecer qué es lo que sigue presente en esa memoria. Porque, insisto, saliendo de la categoría de buenos y malos, hay más de una posición. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la otra posición? ¿Y cómo llevamos esa posición a exponer lo que está diciendo? En los 80, por ejemplo, en los años 80, particularmente en el contexto europeo, el problema del negacionismo era muy grave. ¿No? Esto nunca pasó. Esto nunca pasó. Eh, no existieron los campos de concentración. No existieron los hornos, ustedes saben, e incluso en algún minuto hay un juicio, por ejemplo, en Inglaterra, un historiador que lo lleva a juicio porque él quiere demostrar que mirando las fotografías de los campos, etcétera, etcétera. Bueno, esa estrategia, ¿no es cierto?, en algún momento se agota y lo que empieza a hacer es lo que Nelly Richard, esta autora que yo citaba, llama resemantización. Entonces, por ejemplo, en el año 2010, asume el primer presidente de derecha después de la dictadura en Chile, Sebastián Piñera, y hace un discurso y él dice, a los que no están, los seguiremos buscando. ¿De qué está hablando Piñera en ese discurso? De los muertos, del terremoto que hubo un par de semanas antes del cambio de gobierno. Entonces toma el significante, la frase que nosotros y nosotras usamos, a los que no están hay que seguirlos buscando, y se la pruebe para hablar de otra cosa, y entonces se roba la memoria. Se roba la memoria. Se borra una parte de la realidad. Y entonces tenemos que estar, por eso yo insisto, pendientes de las prácticas. Y aquí digo la última cosa y me callo. A mí me dijeron que íbamos a estar hasta la medianoche, pero yo me imagino que no es verdad y que no queremos extendernos demasiado. Perdón. Quiero decir una última cosa respecto a la memoria. Hay un autor suizo, un filósofo que se llama Emmanuel Aloa, que hace una distinción que me parece súper útil en esta cuestión. La diferencia entre la memoria narrativa, la memoria de las historias que nos contamos, abuelo, ¿qué hiciste tú para el golpe de Estado? Y lo que él va a llamar la memoria somática, la memoria encarnada. Entonces, incluso en estos casos donde las narrativas van a disputarse y eventualmente perderse algunas de ellas, tenemos que empezar a mirar qué es lo que estamos encarnando como memoria. ¿Quiénes están viviendo la experiencia de lo que en esa época fue la posición del perpetrador? Porque hay gente que está encarnando hoy día, en pleno siglo XXI, en el año 2024, prácticas que son las mismas prácticas de la perpetración de esos crímenes. Y cuando vemos que está haciendo, cuando aparece en el cuerpo, ahí es innegable. Y ahí entonces la narración va a contribuir a nombrar eso que estamos viendo. Pero aparece primero como lo performativo, o sea, como las acciones, como los cuerpos que se despliegan. Y ahí podemos revisar. Y no es casualidad, creo yo, que desde el otro punto de vista estemos comentando este contexto de marchas y tomas, porque justamente también en la somática, en los cuerpos, estas jóvenes y estos jóvenes estudiantes universitarios saben que defender, en este caso, la educación pública es poner el cuerpo. Eso también es su memoria, eso también es su herencia, eso también pudimos transmitirlo incluso sin haberlo dicho. Y lo que nos toca entonces es ayudar los que alguna vez pusimos el cuerpo antes
a pensar cómo ayudamos a que la eficacia de lo que viene sea más profunda y más permanente. Porque por supuesto, ninguno de nosotros, ninguna de nosotras quiere, voy a hablar ahora del caso chileno, otro joven ciego o traumatizado ocularmente, producto del disparo de la policía. Entonces necesitamos preguntarnos, esa memoria de esos cuerpos que tienen el valor de defender lo que es de todas y todos, ¿qué otra herramienta necesitan para pasar del cuerpo a la narración, de la narración a lo material, de lo material a lo simbólico y construir la eficacia de esa performatividad, la efectividad de que esa acción logre su objetivo en las condiciones que sea necesario, en el nuevo mundo que se está dibujando, pero que sea, por lo menos, un mundo que esas y esos jóvenes puedan vivir, que lo puedan vivir. Por supuesto, sí, Yo iba dígame. a contar algo, ay, no sé si puedo. Puedo Bueno, contar, bueno, perdón. gracias porque fue hermosa. Gracias por este diálogo. Has tocado dos puntos que yo me cuestiono diariamente. Por un lado, cómo sostener y cómo lograr la eficacia, y por otro lado, cómo defenderlos de la violencia que no queremos que volvamos a vivir. Si tenés algo dijiste de sostener la lucha, y está bien, pero me pregunto cómo nos preparamos, cómo nos protegemos, cómo los protegemos. Nosotros ya somos grandes, pero yo veo a la juventud, veía anoche entrar los chicos a la toma de la universidad, y por un lado uno adhiere, coincide, sabe que eso es lo que tiene que hacer, pero por otro lado me espanta pensar que puedan volver a vivir lo que ya vivimos. La pregunta sería, bueno, ¿hay alguna pista, hay alguna posibilidad? No hago más que preguntarme cómo habrá que hacer para ser prudentes, cómo habrá que hacer para ser eficaces. Esa es mi angustia de alguna manera. No, eres tremenda, lo que planteas es tremendo. Propongo que abramos esta pregunta que es tan importante, Catalina y Silvana, que hace rato también quería comentar algo. Entonces, Catalina, Silvana, y después retomo yo, si les parece, o alguien más, por favor, usemos el tiempo para conversar. Catalina. No, voy a ser muy breve, pero justamente a nosotros nos pasó acá en la Argentina que creíamos que con hacer el 24 de marzo y toda la marcha multitudinaria en Plaza de Mayo todos los años, creíamos que estaba todo ya hecho y apareció el negacionismo, que no apareció con este gobierno, que apareció ya desde Macri y un poco antes, y que ahora se reafirmó, y creíamos que con hacer esa ritualidad todos los años, que era multitudinaria, ya estaba todo hecho. Es cierto que hay que trabajarlo en la educación, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que en nuestro país en algunos lugares se hace y en otros no. Hay lugares donde sí se trabaja con los alumnos, en primario, en secundario, y hay lugares que no, porque también depende de los directivos, y si bien está en la currícula, algunos lo hacen y otros no lo hacen. Y aparte en este momento están tomando represalia hacia los maestros que sí lo hacen. Yo esto lo vivo en la escuela de mis nietos, donde hubieron dos maestras que se tuvieron que ir por presión de los padres y de directivos, es decir, por presión de los padres que no estaban de acuerdo con que se trabajara la memoria con los alumnos, y las maestras tuvieron que renunciar y irse porque tenían tal tipo de presión que no podían seguir trabajando en la escuela. Y en algunas escuelas eso se produce y en otras no. Y bueno, lo mismo pasará en otros lugares. Yo hablo de la ciudad de Buenos Aires, pero me imagino que pasará en otros sitios. Y bueno, es cierto, hay que buscar qué eficacias
podemos encontrar en estas performatividades que se vayan generando. A mí, una última cosa, a mí ahí cuando apareció todo el problema con los hospitales que quieren cerrar, por ejemplo, hubo un grupo de enfermeras del hospital, de uno de los hospitales que está en peligro, que hicieron una ritualidad propia de ellos, que es hacer RCP con almohadones delante de la Casa de Gobierno, ¿sí? O sea, repitieron esa ritualidad que ellos hacen diariamente dentro o fuera del hospital, según donde aplican el RCP. Y la verdad que fue muy fuerte porque lo que hicieron fue eso, con almohadones que simulaban ser los pacientes. Hicieron lo que hacen siempre, solo que ahí se resignificó. Eso es. Muy fuerte. A mí me resultó fuerte, pero bueno, lo ejemplificó por si alguno no lo vio. Gracias. Totalmente. Silvana, ¿cómo lo ves tú? Ay, Gracias. a mí todo lo que tú estás comentando me hizo recordar una noticia en Chile cuando llegaron unos tipos y secuestraron a un venezolano en un edificio, ¿cierto? Después lo mataron, lo descuartizaron, lo metieron dentro de una maleta y lo enterraron bajo tierra con cemento. Un crimen atroz que fue comentario nacional, prendió la opinión pública y de ahí en adelante ha habido un montón de crímenes atroces, dice la opinión pública, de que nunca antes esto había pasado en Chile y siempre estoy escuchando efectivamente ese comentario en la opinión pública, que esto nunca había pasado en Chile y yo digo, ¿qué país más desmemorión? Porque esto ocurría en dictadura. Entonces, y ahí me conecto con lo que tú estabas comentando, o sea, de efectivamente, de lo preocupante que es esto, de que en Chile ocurrieron crímenes atroces, que aparecían cuerpos de la nada en el periodo de la dictadura, pero pareciera ser que ahora, ¿cierto? Los comunistas son los venezolanos, que hay que matar a los venezolanos, que hay que desterrarlos del país, que son el nuevo cáncer que tiene Chile, ¿cierto? Y aparece este discurso nacionalista y aparece, ¿cierto? Aparece una narrativa, diríamos, muy preocupante. Hubo marcha contra migrantes, ¿cierto? Pareciera que se desplaza la figura de este foráneo, ¿no? Este foráneo, como decía Pinochet, de que el marxismo no era chileno, ¿no? Que no venía de nuestras tierras, que venía a envenenar nuestro país. Entonces aparece este discurso como de estos venezolanos, haitianos, colombianos que vienen a envenenar a nuestro país, que vienen a matar a los chilenos, que nos vienen a secuestrar, que nos vienen a disparar, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa? Que la gente está pidiendo más presencia militar, más presencia policial, y ahora parece ser que en el periodo del estallido social el carabinero era el enemigo, ahora el carabinero es mi amigo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy, eso es lo que está pasando hoy. Entonces, nada, yo creo que esto que tú me acabas de entregar me permitió hacer estos cruces que yo digo, wow, ahí está. Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Creo que estás poniendo ahí el foco en un problema más que nos va a tocar y un poco recogiendo lo que se ha dicho antes, Dayana, yo voy a decir esto para cerrar por lo menos mi parte de la intervención. Eh, lo que nos queda claro, creo yo, en esta conversación es que estamos frente a un problema de una enorme complejidad. No solamente por lo que está en juego, sino que incluyendo el hecho de que la experiencia de cada una de nuestras comunidades ha mostrado que hay distintas maneras de enfrentarlo, ¿no? Eh, tú antes citabas, ¿no es cierto? Creíamos que la marcha de marzo o repetir con las madres en Plaza de Mayo, etcétera, iba a ser suficiente. Bueno, ese camino es que en realidad durante mucho tiempo fue muy importante. Pero si uno mira la experiencia argentina, que nosotros miramos con admiración y envidia de la derogación de la ley de punto final, de los militares presos, es un camino.
Uruguay, ¿no es cierto? Uno mira un camino que es completamente distinto, ¿no? Donde se mantienen las leyes de amnistía y sin embargo la marcha por los derechos humanos en Montevideo es una marcha completamente transversal y que año a año produce una performatividad distinta de compromiso con esa memoria. Nosotros en Chile y nosotras en Chile lo hemos hecho a la chilena, ¿no? Nunca derogamos ninguna ley, pero empezamos a hacer excepciones extrañas y a inventar figuras jurídicamente. O sea, cada uno de nosotros y de nosotras ha estado haciéndolo como nuestras memorias les va saliendo a hacerlo. Y lo que tenemos claro es que solo tenemos más trabajo por delante. Y por eso estas conversaciones yo las, honestamente, las agradezco de corazón y creo que lo que nos da es, es la señal, la luz de que tenemos mucho más de lo que seguir conversando y tenemos tareas concretas en las que esperamos podamos seguir encontrándonos. Esperamos poder seguir encontrándonos. Pato, Dayana, todo suyo. Ay, sentí que era el cierre, pero me veo obligada. Me encantó esto que dijiste, que lo hiciste a la chilena. Yo creo que también una perspectiva que tenemos que tomar son las territorialidades. Si bien es Latinoamérica, ¿no? Esto que nos distingue es muy interesante también tenerlo en cuenta. Me encantó eso de que lo hicieron a la chilena, lo cual es real. Bueno, nosotros sabemos de qué se trata, ¿no? Tal cual. Bueno, y precisamente por esta territorialidad que compartimos. Así que nada, eso quería que me parece que es una lista bien interesante también en todas estas performances o performatividades. Eso, muchas Gracias. 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 Bueno, si les parece, yo sé que podemos estar con mi hijo Francisco hasta medianoche, charlando, pensando. Quiero agradecer este precioso grupo, que realmente fue un compartir maravilloso. Muchísimas gracias, Francisco, por sumarte. Eh, y me voy también con esto, ¿no? Con no perder el ritual, ¿no? El encuentro cara a cara, seguir encontrándonos, ¿no? Y encontrar la eficacia, ¿no? Y por supuesto, el nunca más. Así que, dicho esto, me parece que nos despedimos. Me voy como así con sensación de no ganas. Pero bueno, agradezco infinitamente a cada uno por estar, por sumar y bueno, muchísimas gracias. Eh, que sigamos en contacto, fundamentalmente. Muchas gracias. Gracias, De corazón. muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Bien. Chao.